Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada que, como podemos observar, el Dow Jones avanzó durante la jornada 0,16%, es decir, más de 70 puntos, ubicándose en 46.987 unidades, mientras que el Standard & Poor's 500, en línea también con el Dow Jones, avanzó 0,13%, 8 puntos levemente en 6.728, y el Nasdaq también contrario a ese resultado en Dow Jones y el Standard & Poor's 500, pues retrocedió 0,22%, su peor caída desde abril, ubicándose en 23.004 puntos, es decir, que perdió más de 50 puntos o cerca de 50 puntos, como podemos observar en la gráfica. Desde a mediados de abril no se veía como este resultado, fue avanzando de manera progresiva en los últimos meses hasta llegar a los 23.000, sin embargo, pues en las últimas semanas ha presentado comportamiento negativo. Les cuento que las acciones tecnológicas volvieron a debilitarse este viernes, arrastrando al Nasdaq a una nueva jornada negativa y poniéndolo en ruta a su peor semana desde abril. El descenso estuvo ligado a la caída de acciones importantes de inteligencia artificial como Nvidia, Oracle, Advanced Micro Devices y Broadcom, que registraron pérdidas semanales entre el 7% y el 9%. Los inversores mostraron preocupación por los datos económicos de Estados Unidos y el prolongado cierre del gobierno, que impidió la publicación del informe de empleo mensual. Además, los despidos de octubre alcanzaron su nivel más alto en 22 años, mientras se mantienen las interrupciones de vuelos por falta de controladores aéreos. Con esto, el Nasdaq acumula una baja superior al 3% en la semana, el Standard & Poor's 500 más de un 1% y el Dow Jones presenta un descenso similar. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. En este momento pues ya está cargando un poco la página para ver exactamente en qué valor cerraron los índices. Recordemos que en la jornada pasada había finalizado con una variación positiva. Esta ha sido una jornada o una semana bastante favorecedora para los índices en el mercado colombiano. Recordemos que el Colcap alcanzó las 2.000 unidades, había aumentado en jornadas anteriores más del 1%, junto con el Colir, que también había tenido un avance significativo, logrando los 1.300 puntos, marcando nuevos récords históricos, nuevos máximos históricos en ambos índices dentro del mercado colombiano. Así las cosas, pues en la jornada de hoy y en la semana de hoy, pues siguen finalizando en positivo, en línea con los resultados de esta semana, que claramente han sido favorecedores para la bolsa colombiana. El Colir aumentó más del 1%, 1,11% específicamente, ubicándose en 1.350 unidades, mientras que el Colcap también aumentó 1,75 unidades, ubicándose ya en 2.081 unidades al cierre de esta jornada. De entre las acciones que están influenciando el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia, el primer título en subir es Cibes, de la acción preferencial, que avanzó 4,71%, seguido de Grupo Sura, que también aumentó 3,31%, y Cibes, de la acción ordinaria, que tuvo un avance del 2%. Ecopetrol también aumentó 1,91%, y frente a este resultado hay una información muy importante que más adelante se las ampliaré, pero recordemos que en la jornada de hoy Ecopetrol había presentado caídas y hoy cierra después de un anuncio importante que hizo recientemente la compañía. Cementos Argo, desde la acción preferencial, también aumentó durante la jornada 1,82%, y en contraste, acciones como por ejemplo Promigas, Corfi Colombiana, Nutresa, Canacol Energy y Corfi Colombiana, de la acción preferencial, finalizaron en negativo, siendo Promigas el título con menor desempeño durante la jornada de 3,07%, seguido de Corfi Colombiana, que disminuyó 2,53%, y Nutresa, que también tuvo una variación negativa de 2,31%, y Canacol Energy, que perdió 2,17%, y Corfi Colombiana, de la acción preferencial, que retrocedió 1,27%.
En noticias del mercado colombiano les cuento que la colocación de títulos con respaldo único de la Universidad de Libranzas Titularice Compensar alcanzó 120.000 millones de pesos este viernes 7 de noviembre con una tasa del 12,37% efectiva anual. La demanda total fue de 176.000 millones de pesos, superando el monto inicial ofrecido. Ante el exceso de demanda, el emisor decidió atender una parte de la demanda insatisfecha con una sobreadjudicación de 20.000 millones de pesos. De esta forma, pues el monto total adjudicado alcanzó los 120.000 millones. Los agentes colocadores de la operación fueron Alianza Valores, Credit Corp Capital, Casa de Bolsa y BTG Pactual. En otras noticias, les cuento que según el autorregulador del mercado de valores, el índice de dinamita inversionista registró en octubre un comportamiento de indiferencia en el mercado local con un valor promedio de menos 0,3. Este resultado fue superior al de septiembre, cuando el indicador se ubicó en menos 4,1, también en la zona de indiferencia. El informe indicó que durante el mes no hubo una tendencia clara hacia la compra o venta de activos locales. De acuerdo con la entidad, en el 41% de las jornadas de octubre el mercado se ubicó en zonas de ventas y en otro 41% mostró intención moderada de comprar, mientras que en el 18% restante los inversionistas se mantuvieron neutrales. El índice alcanzó un máximo de 20,3 el 1 el 1 de octubre y un mínimo de 31,6 el 8, mostrando una volatilidad similar a la de septiembre. En lo corrido del 2025, el IDI general ha llegado en 8 ocasiones a la zona de intención alta de venta. En otra información, Ecopetrol negó que exista cualquier análisis, estudio o decisión sobre una posible desinversión en la cuenca de Permian, en Estados Unidos. La respuesta fue entregada a la Contraloría General de la República tras un requerimiento de información. La petrolera aclaró que no hay en curso ningún proceso de venta de su participación y que la administración no ha presentado a la Junta Directiva ningún plan de anegación ni evaluación de impactos asociados a una posible decisión. La empresa indicó que los análisis de portafolio se realizan de manera periódica bajo procesos internos de revisión y aprobación antes de ser llevados a la Junta Directiva. Según los resultados recientes, la producción en el Permian alcanzó 115.000 barriles diarios en el segundo trimestre del 2025, es decir, un 17,6% más que en el mismo periodo del 2024. En el acumulado semestral, el promedio fue de 105.800 barriles diarios, lo que representó un incremento del 15,8% frente al año anterior. Y después de conocerse esta noticia, pues claramente la acción de Ecopetrol volvió a retomar esos números verdes y como podemos observar en pantalla, pues hoy cerró con un alza del 1,91%, mostrando esa diferencia de valor que había con la que había iniciado la jornada, que estaba cayendo la acción. Sin embargo, después del anuncio, pues Ecopetrol volvió a subir y también los precios del petróleo influenciaron ese resultado. Recordemos que el Brent es uno de los fundamentales para esos resultados con Petrobras y Ecopetrol, y en este caso, pues como el precio está subiendo, claramente pues le pega a la acción. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Chile. Por ahora vamos de la siguiente manera: Colombia va subiendo, en verde finalizó la semana y la jornada, y también lo acompañó Chile, que en esta oportunidad finalizó también con una variación positiva del 1,54%, ubicándose en 9.605 puntos, es decir, que logró nuevos máximos históricos la bolsa chilena, gracias pues al bajo IPC de octubre y su efecto en las expectativas de las tasas de interés, tal y como estamos viendo la semana. Pues como podemos observar, la Bolsa de Santiago terminó la semana con un decidido regreso a la senda de máximos históricos gracias a la nula variación del IPC en octubre, que hizo confiar a los inversionistas en una nueva ronda de alivio monetario por parte del Banco Central. Todo esto pues en contracorriente a los resultados de Wall Street, donde cerró la jornada en negativo. El IPSA, como podemos ver, escaló 1,5% hasta los 9.605 puntos al cierre del viernes y es su máximo histórico número 54 del año. Los 9.625 del inicio de la tarde fueron su mayor nivel intradía,
y fue pues de toda la historia de la bolsa. Con ello la plaza chilena termina de superar por completo el traspié sufrido el martes junto con el resto de los mercados bursátiles y encadenó 4 semanas de ganancias. Recordemos que el martes el índice había retrocedido más del 2% al finalizar la jornada. Esto lo había hecho perder los 9.500 puntos que había logrado alcanzar el lunes. Sin embargo, durante los últimos días la jornada ha sido bastante favorecedora, sobre todo con esos resultados financieros de las empresas, con ese IPC que salió esta semana, que también repuntó dentro de la bolsa chilena y que hoy cierra pues nuevamente con su número 54 máximo histórico del año, que es sobre los 9.600 puntos. Así las cosas, vamos a ver entonces cuáles son las acciones que también influenciaron el comportamiento de la bolsa chilena al cierre de la semana. Y como podemos observar en pantalla, el primer título en subir durante el día fue Banco de Crédito de Inversiones, que aumentó 3,66%, seguido de la Sociedad Química Minera de la serie B, que tuvo un avance del 3,15%. Molplaza aumentó 2,96% e Inversiones La Construcción tuvo una variación positiva del 2,69%, seguido de Salfa Corp, que también aumentó 2,42%. Por su parte y en contraste, solamente en la jornada presentaron caídas 3 acciones: Latam, SMU y Embotelladora Andina de la serie B, que registraron leves pérdidas durante la jornada, siendo la TAM el título con menor desempeño en 1,35%, seguido de SMU, que retrocedió levemente 0,49%, y Embotelladora Andina también fue el tercer título en finalizar de manera negativa, también levemente 0,02%. En noticias del mercado chileno, y como lo comentábamos en ese resultado del IPSA, les cuento que el índice de precios al consumidor de Chile registró una variación nula en octubre, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Con este resultado, la inflación acumula en el año y en los últimos 12 meses se ubicó en 3,4%. El comportamiento del indicador reflejó alzas en alimentos y bebidas no alcohólicas de 0,5% y bajas en vestuario y calzado de 3,1%. E información y comunicaciones de 1,1%. Entre los productos con mayores aumentos destacaron la carne de vacuno en 4,8%, los gastos comunes y los vinos, mientras que el pan y el transporte privado de pasajeros registraron las mayores caídas. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que el resultado fue menor a las expectativas del mercado, que proyectaba una variación de 0,3%, y destacó que la inflación interanual alcanzó su nivel más bajo desde abril del 2021. En otras noticias, el Banco Central de Chile dijo que las exportaciones de cobre alcanzaron los 4.990 millones de dólares en octubre, un aumento del 13,5% frente al mismo mes del año pasado. El crecimiento se explica por el mayor precio de metal en los mercados internacionales y una mayor demanda externa. El cobre se mantuvo como el principal producto de exportación del país en un contexto de precios cercanos a máximos históricos durante el 2025. El aumento de los envíos de cobre impulsó un superávit comercial de 1.449 millones de dólares en octubre, según datos del Banco Central. Las importaciones se mantuvieron estables, lo que contribuyó al balance positivo. Chile, que produce cerca del 25% del cobre a nivel mundial, ha mantenido un desempeño favorable en su balanza comercial a lo largo del 2025. Seguimos con más resultados y esta vez el turno fue de Banco de Chile, que reportó una utilidad neta de 927.000 millones de pesos chilenos entre julio y septiembre del 2025, un aumento del 1,9% frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos operativos ascendieron a 735,68 mil millones de pesos chilenos, es decir, un 2,1% más en términos interanuales, aunque pues por debajo de las proyecciones del mercado. El beneficio por acción fue de 2,9, levemente inferior a los 2,95 esperados. Pese a no alcanzar las previsiones de los ingresos, las acciones del banco subieron 3,63% en la preapertura bursátil. Los inversionistas destacaron la mejora del ratio de eficiencia, que bajó un 36,8%, y el margen de interés neto, que se mantuvo en 4,65%. La entidad también reportó avances en transformación digital con el lanzamiento de una App Store y el
el uso de inteligencia artificial, además de proyectar un crecimiento de préstamos en pymes y consumo durante el 2025. Ya para finalizar entonces con las bolsas que integran NUAM, el turno es para para Perú. Recordemos, Colombia terminó en verde, Chile también lo hizo de manera positiva y la bolsa de Lima pues terminó con números negativos. Como podemos observar, el índice general tuvo un retroceso del 0,55%, ubicándose en 37.856, bajando de esos 38.000 que había alcanzado en las jornadas pasadas. Por su parte, el índice Select también finalizó con una variación negativa de 0,35%, todavía sin lograr obtener esos 1.000 que había alcanzado en jornadas anteriores, y hoy finaliza con una variación negativa de 0,35%, ubicándose en 981 unidades. Sigamos entonces con las acciones que están influenciando que influenciaron más bien en el resultado pues de los índices durante la jornada. Y como pudimos observar en jornadas anteriores, el índice de la bolsa estaba recuperándose levemente, estaba recuperándose de manera progresiva, había tenido un aumento superior a las 38.000 unidades, sin embargo, hoy finalizó la jornada de manera negativa, otra vez retrocediendo a los 37.000 puntos, pero pues vamos a ver exactamente cuáles son esas acciones que están influenciando el comportamiento de la bolsa en la semana. Mientras tanto, les voy contando que en el mercado limeño, Auna, dueña de Clínica Las Américas y Puerto Azul, completó una refinanciación de deuda por 765 millones de dólares. La operación incluyó la emisión de bonos por 365 millones de dólares con vencimiento en el 2032 y un préstamo a plazo por 400 millones de dólares con vencimiento a el 2030. La Corporación Financiera Internacional participó como inversor principal, adquiriendo el 10% de los bonos y aportando 75 millones de dólares al préstamo. Auna, que opera en México, Perú y Colombia, cotiza en las bolsas de Nueva York y Lima y cuenta con 31 centros de salud, 2.323 camas y 1,4 millones de asegurados. Los recursos de esta operación se destinarán pues a comprar bonos antiguos con vencimiento en el 2029, pagar deudas y gastos relacionados y reducir pues otras obligaciones de corto plazo. Los nuevos bonos y el préstamo extendieron los plazos de pago, redujeron los intereses y mejoraron el flujo de efectivo de la empresa. Auna también logró bajar su crecimiento de endeudamiento, que pasó de 4,5 veces EBITDA a 3,6 veces. Las calificadoras Fitch y Standard & Poor's asignaron la nota B positivo a los bonos, resaltando que la refinanciación fortalece su posición financiera y su capacidad para cumplir con los pagos futuros. Vamos a revisar entonces cuáles fueron las acciones que influenciaron dentro de la bolsa limeña, y como podemos ver, vamos a empezar entonces con los títulos de menor desempeño. El primer título que baja es Panoro Minerals, que retrocedió 10%, seguido de Nexa Resources Atacocha, que bajó 8,33%, Volcán Compañía Minera perdió 4,95% e Intercop Financial Service también cedió 3,85%, seguido de Inversiones Portuarias Chancay, que también tuvo una variación negativa del 3,08%, seguido pues de Auna, que como podemos observar también tuvo una variación negativa del 3,06%. De otro lado, acciones como por ejemplo Compañía de Minas Buenaventura, Consorcio Cementero del Sur, Alta Copper Corp y Southern Copper Corporation y Compañía de Minas Buenaventura finalizaron la jornada en positivo. 15%, 6,06%, 5,45%, 4,38% y 2,37% respectivamente, siendo la Compañía de Minas Buenaventura la que mejor desempeño tuvo con 15,00%. En otras noticias les cuento que Intercop Financial Service
registró los ingresos del tercer trimestre del 2025 que alcanzaron 1,69 billones de soles, lo que representa un aumento del 16% y superó las estimaciones del mercado de 1,46 billones de soles. El desempeño se vio impulsado por un mayor movimiento en las áreas de banca, seguros y fondos de pensiones. Sin embargo, el beneficio por acción fue de 3,95 soles menor a los 4,29 soles esperados. Las acciones de IFS que cotizan en la Bolsa de Nueva York cerraron en 43,61 soles con un aumento del 16,4% en 3 meses y de un 61,6% en el último año. Pese a los menores márgenes de rentabilidad, los resultados confirmaron un desempeño operativo sólido y la compañía recibió 2 revisiones a la baja en sus proyecciones de beneficio por acción durante el trimestre sin ajustes positivos. Aún así, Investing Pro calificó su salud financiera como buena, respaldada por una posición fuerte dentro del sistema financiero peruano. Los resultados mixtos reflejan una empresa que mantiene su crecimiento en ingresos, aunque enfrenta presión en su rentabilidad. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y a las personas que nos acompañaron en esta oportunidad. Feliz fin de semana y no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico sobre el IPSA. El cobre ha estado cotizando en sus niveles máximos, lo que obviamente es motivo de celebración en Chile. Pero ¿cómo se explica que en medio de las tensiones comerciales, de los eventos geopolíticos, el metal esté teniendo un tan buen momento? Bueno, lo vamos a conversar en este nuevo capítulo de BTG Podcast con un gran invitado, César Pérez Novoa, Head de Equity Research de BTG Pactual. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la entrevista. Bueno, un gusto tenerte aquí con nosotros, sentado en el estudio para hablar de commodities y otras cosas también, pero partamos hablando sobre lo que decía en la introducción, sobre el precio del cobre. China es el principal consumidor y al momento en que se intensificaron las tensiones comerciales se hablaba mucho del impacto negativo que iba a tener esto en China. ¿Cómo se explica entonces que durante todo este año el cobre haya estado subiendo? Sí, es buena pregunta. El cobre, para empezar, ha alcanzado niveles casi de $5 físico en la Bolsa de Metales de Londres y a la fecha mantiene un promedio de $4,45 la libra. Yo creo que esta trayectoria, que ha sido bastante fuerte y mayor a la esperada, justamente se da por un aumento importante en la demanda. La demanda ha crecido en torno al 2,2% en los que van los primeros meses de 2025, pero también China, que prácticamente sigue importando hacia su economía entre el 40 y el 60% de lo que se produce en commodities a nivel global. En el caso del cobre es algo más cercano al 45%. Eso se mantiene intacto y se mantiene intacto por el hecho de que su economía sigue creciendo, tal vez una tasa menor de lo esperado, pero crece un 4,7% para el 2025 y los 2 años siguientes, 26 y 27, estaría creciendo una tasa de 5%, pero tiene 2 metas o 2 segmentos importantes, ¿no? Mantener su propia infraestructura, lo cual requiere una cantidad importante de commodities, en particular el cobre para su eje de transmisión, pero también está moldeando y de manera bastante acelerada su industria manufacturera, su industrial de valor agregado. Y eso ha sido el principal cambio que hemos visto este año, claramente con nuevas reglas, propiamente tal, a una industria que tiene que crecer de manera estructurada, que sea eficiente y efectiva, y que siga alineado a su estrategia de involución, que es algo que ellos han plasmado como estrategia en el 2025. Y este es el motivo por lo cual hemos tenido un cobre relativamente firme a pesar de esta volatilidad que se ejerce justamente la guerra comercial. También se ha hablado mucho de la influencia de la transición energética, la electromovilidad. ¿Está jugando ahí un rol importante también sí, o claro. se sobredimensiona eso? No. Eso es un indicador adicional, un demandante adicional justamente en esta demanda por cobre. Y justamente tiene que ver con los data centers, con la transferencia de datos y justamente
este elemento es un factor adicional, lo cual tiene una perspectiva creciente y no decreciente. Bueno, queda claro entonces por el lado de la demanda, todavía sigue fuerte. ¿Qué está pasando por el lado de la oferta? A ver, por el lado de la oferta, las noticias no son tan buenas y eso tiene que ver específicamente con temas técnicos, geomecánicos, geológicos, entre otros factores. Y ahí a lo que me refiero es de que el mundo ha tenido problemas en producir más cobre. Sin ir tan lejos, Chile ha sido uno de ellos, Perú también y otras jurisdicciones alrededor del mundo, con sus excepciones, claramente, en otras partes del planeta, pero hemos tenido todos estos impactos negativos, siendo el más disruptivo es en la mina de Grasberg, propiedad de Freeport-McMoRan, lo cual sobre una base de producción en mina de $23 millones, 23 millones de toneladas, justamente ellos están produciendo alrededor de 800,000, los cuales al menos van a estar ausentes claramente este año y el 2026 con una expectativa de que regresen en el 2027. Entonces, teniendo todos estos factores geológicos, mecánicos, tenemos para el 2025 proyectado un déficit en el mercado de cobre en torno a los 400,000 toneladas y en el 2025 probablemente una cifra bastante parecida. Por lo cual el mundo va a tener que abastecerse justamente de algunas jurisdicciones no tradicionales, me refiero específicamente a África, ¿no? Zimbabue, Congo, Mali, cuyas perspectivas son también inestables, son centros de producción del gobierno de China, pero tienen sus propios retos políticos, militares, por lo cual es un actor o son actores o es una región relativamente inestable. Sí, bueno, pero en todo caso eso significa entonces que hay otra presión alcista para el cobre. Hay una presión al alza para, claro, para el precio del cobre. Sí. Así es. Ha existido mucha discusión o debate en el último tiempo por la implementación de la ley de biodiversidad, el impacto que puede tener también en algunos proyectos mineros. ¿Cómo lo estás viendo tú eso? Sí, la ley o el proyecto de biodiversidad claramente involucra a la pequeña y mediana minería. Hablamos de, según los datos que tenemos de los gremios, son 300 faenas que pueden verse afectadas. Y si bien no son faenas grandes, productivas, claramente son aquellas empresas que hacen el trabajo más duro, que es justamente el trabajo de prospección, el trabajo de exploración, y sin ellas no vamos a tener un crecimiento en la minería y no vamos a poder reemplazar aquellas minas que estén justamente en un proceso de degradación. Habiendo dicho eso, también se tiene que revisar, se tiene que conversar claramente con todos los actores. Y un tema muy importante que también afecta a otras industrias es justamente conversar y encontrar un punto en común, porque fuera de afectar a la minería también puede afectar las industrias de energía eléctrica, entre otras industrias. Sí, agricultura, también pesca, hay varios otros sectores afectados. Así es. César, aunque no hay empresas de cobre abiertas en bolsa en Chile, siempre ha existido cierta correlación entre el IPSA y el precio del cobre. Y efectivamente el IPSA también ha estado transando cerca de sus máximos. Pero comparten también los fundamentos. ¿Qué explica lo que está sucediendo ahora? Sí, a ver, la bolsa chilena, el IPSA, el selectivo, siempre ha tenido una correlación con el precio del cobre cuando miras el índice medido en dólares. Y si bien, como dices tú, no hay compañías de cobre listadas, sí hay una correlación o una transmisión indirecta a través del sistema financiero. Hay una transmisión al negocio de consumo, producto de lo que brinda justamente la minería, el cobre, por lo cual eso se traspasa directamente al mercado financiero y es lo que refleja el IPSA. Ahora, el IPSA, cuando hiciste mención en su punto máximo como índice, sí, lo está como valorización. Me gustaría destacar de que
La bolsa está transando alrededor de 12 veces precio-utilidad. No es el máximo en valuación, estamos relativamente lejos, por lo cual creo que la bolsa tiene un atractivo importante, indistinto también de lo que pasa en el mercado del cobre, pero no podemos ignorar la fuerza que ha tenido justamente sobre la economía, sobre las exportaciones en particular, y lo que pueda conllevar claramente para el ahorro, el sentimiento del consumidor, de las empresas. Hay una transmisión bastante importante que puede mejorar aún el valor de la bolsa, ¿no? Sí. La evaluación de la bolsa. Sí, ahí tocaste un punto que creo que es bien interesante para ahondar, que es efectivamente en materia de puntos, estamos transando en máximos, pero si miramos empresa por empresa, finalmente la relación precio-utilidad nos está mostrando que es una bolsa que todavía tiene valores atractivos. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no se ha tomado en cuenta el valor que tiene la empresa? Bueno, la bolsa ha avanzado 41% en pesos desde que inició el año, y creo que lo que está esperando la bolsa para poder tener una valorización mayor tiene que ver con la combinación de factores. El primero es el entorno político, el segundo tiene que ver con efectivamente la implementación de inversión, que es algo que se va a dar en la próxima administración. Yo creo que esa inversión se ejecuta se empieza a ejecutar en marzo. Ya tenemos una ley de permisología que requiere algo de calibración menor, pero ya está la ley. Y creo que con eso podemos seguir invirtiendo en minería, en energía, en infraestructura. La cartera de minería son $80.000 millones, la cartera de energía son $40.000 millones, y trabajos en infraestructura podrían ser en torno a los $20.000. Hablamos $140.000 millones que se podrían ejecutar en la próxima década. No estoy hablando en el corto plazo, pero podrían empezarse a ejecutar justamente en marzo del 2026, cuando tengamos ya un cambio en liderazgo. Bueno, entonces en el largo plazo se ve atractivo lo que tiene que ver con el sector industrias. Exactamente, no solamente industria, pero también hay los sectores de demanda interna se van a ver muy, muy beneficiados. La industria debería de mejorar, la construcción también ha tenido años relativamente malos, y ahora creo que podría tener un regreso, y claramente los que ofrecen liquidez, y estamos viendo una mejora en la liquidez, justamente es el sistema financiero. Sí. César, volviendo al tema de las materias primas, para terminar, hablemos de lo que está pasando con el petróleo, que ha estado muy marcado por eventos geopolíticos, por la guerra con Rusia. ¿Cuáles son los fundamentos que debiesen empezar a marcar la trayectoria en el próximo año? Sí, yo creo que primero de todo, para beneficio de los países importadores, como Chile en particular, los precios se han caído, y dependiendo de la canasta de crudo que estés mirando, tienes una reducción en el precio entre un 12 y un 19%, ¿ya? Por producto, lo cual es importante para un importador, ¿ya? Mirando hacia 2026, y yo creo que mirando ahora en realidad, hay dos eventos que hay que monitorear. El primero tiene que ver justamente con el impacto que pueda tener el invierno del hemisferio norte. Eso es muy importante porque podríamos tener algún efecto disruptivo, o podemos tener mayor demanda, y eso podría generar que los precios nuevamente regresen a los niveles de $70 el barril, pero no es nuestro escenario base. Y el segundo tiene que ver cómo funciona la infraestructura global, ¿no? Esto tiene que ver justamente con lo que habías mencionado, Rusia-Ucrania. No queremos que haya ningún tipo de efecto en la transmisión de gas, lo mismo en otro tipo de oleoducto. Eso es algo bastante importante que observar, y la decisión de la OPEP que ellos puedan ajustar sus cuotas, ¿no? de bombeo. Habiendo dicho eso, creo que va a haber una descompresión en el costo de energía, pero son eventos geopolíticos que podrían cambiar esa visión. Por lo cual, tenemos una visión de cautela, y claramente este periodo de alta demanda de energía que pasa en el invierno del hemisferio norte, eso termina justamente en febrero. Así que hay que pasar eso, y probablemente tengamos un menor precio en lo que es el 2026. César, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de BTG Podcast. Muchas gracias a ti. A todos los que nos acompañaron en el capítulo de hoy, muchas gracias y hasta una próxima ocasión.